Empezaremos con los puntuales, estimadas y estimados participantes. Como no podría ser de otra manera, en un curso como este, consagrado a procesos electorales y comportamientos electorales, tenemos no más que comentar las elecciones que se vienen dentro de pocos días. Pero lo tenemos que hacer dentro del marco de las ciencias políticas. Como las elecciones son un tema importantísimo dentro de la politología, ustedes pueden imaginarse que se ha escrito muchísimo sobre el tema de los efectos de las elecciones a corto y a largo plazo. En general, estimado público, como pueden ustedes ver aquí en la pizarra, los efectos de las elecciones casi siempre han sido considerados como positivos. Es decir, ayudan a conformar una convivencia más o menos pacífica entre los seres humanos y a solucionar de manera racional, es decir, discursiva, argumentativa, los conflictos políticos que toda sociedad tiene. Me atrevería a decir, siguiendo en esto a notables politólogos, que no se ha inventado un sistema mejor que las elecciones para resolver las diferencias políticas. Ustedes pueden argumentar, obviamente, diciendo, tenemos los ejemplos de Arabia Saudita, etcétera, países donde no hay procesos electorales, o algunas sociedades donde hay procesos electorales, pero es en general un proceso que no modifica en nada el panorama porque sale electo el único partido que compite en las elecciones, como es todavía hoy el caso de Cuba, Corea del Norte y otros países, y era hasta hace pocas décadas lo usual en el mundo socialista. Se presentaba una sola lista y obviamente salía ganadora. En las épocas de Stalin con 100%, después un poquito de reserva ética, salía solamente 98% en favor de la lista estatal. Pero eso no hay, el ejemplo es muy claro, ese sistema de impedir elecciones, impedir debates abiertos, impedir, en una palabra, el pluralismo de partidos, terminó entre 1989 y 1991 en forma relativamente pacífica, pero clara, terminó de arruinar el socialismo a nivel mundial. Los principales países, la Unión Soviética, Europa Oriental, etc., dejaron de practicar ese tipo de partido único y de elecciones con un solo contendiente. Por lo tanto, se cree, es una creencia, esto quiero subrayar claramente, que la existencia de elecciones con muchos contendientes es tal vez un sistema que ha mostrado una cierta, subrayo, cierta eficacia para solucionar problemas. Y solucionarlos solo de manera parcial. Por eso es que cada tantos años hay que repetir el proceso electoral. Desde épocas muy antiguas, los procesos electorales valen solo para algunos años. En la antigua Roma, por ejemplo, en la época todavía de la República, antes del Imperio, se elegían las dos máximas autoridades de la República Romana, que eran los dos cónsules. Esa era la autoridad máxima. Y duraban solamente un año en el puesto. Había que volver a repetir el proceso cada año. En las repúblicas con presidentes electos, generalmente el periodo va de 4 a 6 años. Es
es muy difícil encontrar algún país que tenga un periodo menos de 4 o más de 6. Y esto así desde que existen procesos electorales más o menos continuos. Aquí en Bolivia a partir de 1825, en Inglaterra ya a partir de 1215, que hay procesos electorales más o menos periódicamente permanentes, lo cual, créanme, es históricamente una rareza. En gran parte del mundo, recién a partir del siglo XX, es que hay elecciones. Tomemos solamente el ejemplo de todo un continente, África. La inmensa mayoría de los países del África, con excepción de Liberia, Egipto y Etiopía, han sido colonias europeas hasta la década de 1960 y obviamente ahí no habían elecciones libres con partidos contendientes entre sí. De modo, estimado público, que en más de 50 países de este mundo recién conocen elecciones desde hace 60 años, cuando mucho. Y en algunos de esos países, todavía hoy, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, etc., las elecciones se llevan a cabo con un solo partido, el oficial, que obviamente siempre gana. Aquí uno se puede poner una pregunta que yo traslado a ustedes. En ese caso, ¿vale la pena tener elecciones? O dicho de manera más clara, con ejemplo, ¿vale la pena que en Cuba se celebren elecciones cada 4 años cuando solo puede participar un partido oficial, el Partido Comunista de Gobierno, en las elecciones parlamentarias que hay en Cuba cada 4 años? Como el resultado está fijo de antemano, quién vence, quién es electo, etc., entonces realmente se podría ahorrar ese proceso. Pero aquí viene el efecto muy importante que la denominación puede tal vez sorprender a ustedes, pero que ha sido muy estudiada no solamente a partir del siglo XX, sino ya antes. El factor civilizatorio que significa la hipocresía. Sí, estimado público, por más raro que esto suene, la hipocresía generalmente es considerada como algo negativo. Si a alguien le dicen hipócrita, nadie se va a sentir halagado, sino lo contrario. El ser hipócrita, el sustantivo hipocresía, suenan muy mal, pero eso es una parte del asunto. La otra parte es lo que han estudiado notables politólogos, también actualmente, sobre el factor realmente educativo y positivo de la hipocresía. Porque este factor reduce fricciones sociales que pueden ser muy graves, reducen realmente las tensiones que pueden haber en una sociedad. Un ejemplo muy elemental, que es el más usado en la politología teórica. En una sociedad primitiva y muy elemental, donde generalmente hay pequeños problemas de linderos, límites de propiedades agrícolas, al comienzo mismo de la revolución neolítica, es mucho más razonable que dos vecinos que tienen un problema, es decir, una disputa de límites, se agarren solo a insultos y no a pedradas. Y el segundo paso, en lugar de agarrarse a insultos, es decir, hermanito, puede ser que tengas razón, pero yo tengo derechos más antiguos sobre el predio en cuestión. A ver, lo dirimiremos, por ejemplo, por la suerte, que es un método muy antiguo de dirimir problemas. Echar a la suerte, por ejemplo, la posesión de un sistema o la elección de un magistrado. En la antigua Grecia, en Atenas, había muchísimos casos en que si había una elección con igualdad de votos, que como eran pocos
los votantes, esto ocurría a menudo, se decidía por la mera suerte. Entonces, estimado público, se cree que, aunque les parezca a ustedes raro, que estos sistemas, la suerte, el diálogo, aunque sea un diálogo obligado, no sincero, es decir, un diálogo hipócrita, eso es mucho mejor que agarrarse a golpes o arrastrar a toda una población a un conflicto armado. Hipocresía es un término griego, hipo significa debajo de, es decir, debajo del golpe, de la acción violenta, hay otras formas de entendimiento que nos pueden parecer insinceras, es decir, de doble cara, pero esas son formas que son en términos relativos, subrayo, relativos, son mejores que el enfrentamiento. Por lo tanto, en el sentido original del término, la hipocresía es algo mucho más favorable que el entenderse a golpes, si es que los golpes realmente serían un método más o menos llevadero de solucionar conflictos. Como conclusión, estimado público, pese a que pueden haber, lo cual es muy humano, siempre ha habido, pueden haber fallas en los sistemas electorales, puede haber fallas intencionadas, o sea, fraude en sistemas electorales, de todas maneras eso es mejor que una guerra civil abierta o que un conflicto armado que siempre causa muchos más daños a largo plazo que un entendimiento, aunque sea un entendimiento con efectos hipócritas para la opinión popular. Ustedes saben que muchas palabras, muchísimas, van cambiando de sentido, y desde que la religión cristiana es fuerte en nuestro mundo, la hipocresía, el concepto, ha tomado un cariz negativo, lo cual hace solo 500 años no tenía. Hipocresía significaba simplemente las mañas o artimañas que se usan antes del golpe. Hipo griego, como les decía, significa debajo de. Entonces, estimado público, ya en la antigüedad se discutió ese interesante tema. Las elecciones son un método que va más allá de los golpes, que sustituye la confrontación violenta y que puede, no siempre funciona, por eso lo digo cuidadosamente, puede llevar a una convivencia razonable entre los seres humanos. O el profesor, pase usted, va a decir algo. Mi oficina es al lado. Oh, por favor, profesor, siga usted. Es un distinguido profesor de ciencias políticas y sociología. Por favor, siga. Justamente especialista en procesos electorales, yo pensaba que les iba a decir a ustedes algo. Nosotros le vamos a enseñar. ¿Perdón? Nosotros le vamos a enseñar. ¿A él? Él ha tenido una formación muy notable aquí en Londres, en los Estados Unidos, una formación que no todos tienen, etc. Aunque hay aquí algunas risas, pero no hay duda que es un tipo serio. Bueno, entonces, estimado público, con eso cerraremos esta primera reflexión. Las elecciones tienen a largo plazo un efecto positivo sobre la cultura política del país respectivo. Es una cultura política cuya meta es el entendimiento entre diversos, porque las sociedades, cuanto más avanzan en el campo civilizatorio, se vuelven sociedades plurales. Este es el punto fundamental
además porque vamos a ver ahora el problema de la gobernabilidad, como hemos prometido en la sesión anterior, y el problema del entendimiento entre diversos, por ejemplo, en la necesidad de un arreglo parlamentario cuando el presidente que es elegido no obtiene una mayoría también de escaños favorables a él en el Parlamento. El punto central, estimado público, es en el fondo relativamente simple. El ser humano ha creado sociedades desde muy temprano, o sea, hace más de 15.000 años que ya hay sociedades organizadas. Al principio esas sociedades eran muy elementales. Una enorme clase de campesinos que producían alimento, lo esencial para la vida, un poco de textiles y un poco de elementos para la vivienda, y naturalmente un estamento militar que siempre, desde la más temprana época, todas las crónicas históricas nos hablan ya desde el comienzo de grupos armados que toda sociedad tiene para defenderse del enemigo o también para defenderse de problemas internos. Eso inevitable. Pero en el transcurso de los milenios y sobre todo de los últimos 2 siglos, las sociedades se han vuelto más complejas. Y al ser más complejas hay elementos sociales que se traducen en tendencias políticas que tienen planteamientos diferentes de cómo organizar las leyes, las políticas públicas, en fin, cómo organizar el futuro de la sociedad. Eso, estimado público, es uno de los puntos esenciales de la politología contemporánea. Y aquí viene un elemento muy interesante que lo vamos a discutir muy brevemente. El señor Álvarez me va a llevar la contra. Yo supongo, estando alineado con los grandes tratadistas politológicos como Norberto Bobbio, Giovanni Sartori y muchos otros, que la sociedad moderna es una sociedad muy compleja y que por lo tanto, al ser compleja, es decir, muchos elementos simultáneos, no puede ser explicada por un tratamiento simple como es el marxismo. Quiero recordar a ustedes una obra absolutamente clásica que todo politólogo debería leer, aunque sea oblicuamente en zigzag, que es el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. ¿Qué nos dicen los padres fundadores del marxismo, los autores del manifiesto? Karl Marx y Friedrich Engels. Nos dicen: la historia de la humanidad es una historia de luchas de siempre 2 elementos contrapuestos: ricos contra pobres, burgueses contra proletarios, señores feudales contra siervos de la gleba, propietarios de esclavos contra la masa de esclavos. La historia universal ha demostrado que esa apreciación de Marx y Engels, esa apreciación binaria, solo 2 factores en pugna, que eso no ha correspondido y no corresponde a la organización social y a la forma, la conformación de las sociedades en la vida moderna, que son simplemente con más clases, más sectores sociales, simplemente son sociedades más complejas de las que creyeron Marx y Engels. No ataco yo de ninguna manera la buena fe de estos 2 pensadores, sus buenas intenciones, su espíritu seguramente solidario con los que sufren, todo está perfecto. Pero ese esquema binario, solo 2 grandes clases que se combaten mutuamente, eso nunca ha correspondido a la realidad histórica y menos en las sociedades actuales. Tomemos un ejemplo, estimado público. ¿Por qué
es un tema que se ha mencionado en la última clase. ¿Por qué, por ejemplo, los sindicatos en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, han perdido enormemente fuerza política y social en las últimas décadas? Porque ya no hay ese proletariado clásico de fábrica en el cual Marx había depositado todas las esperanzas para un mundo mejor. Ya no hay, por ejemplo, lo que yo más o menos conozco, que es Alemania, ya no hay el obrero clásico de fábrica. Mejor dicho, ya no hay las fábricas clásicas, ya no hay los altos hornos. Eso está ahora en la China, en Vietnam, en los países baratos de Europa Oriental, etc. Pero eso ya no existe en los países ricos. Entonces ya no hay ese proletariado clásico que hubiera estado, según la teoría, enfrentado a la burguesía. La misma burguesía se ha dividido en muchos sectores, entre ellos contendientes, y por lo tanto no se puede explicar algo muy complejo, como son las sociedades modernas, por medio de un esquema simple que resulta simplista en el momento de ser aplicado. Las elecciones, entonces, tienen ahora justamente en sociedades complejas su razón de ser, porque representan a sectores múltiples, no solamente a dos clases contrapuestas entre sí, sino a sectores múltiples. Yo diría que ese es también, pasando a la realidad actual, el caso boliviano. Ya no estamos, como lo creía el NMR, por ejemplo, si ustedes leen las proclamas de 1952, ya no estamos ante la rosca, pequeña, pero poderosa, enfrentada a la nación. Ya no se puede explicar Bolivia, creo yo, pudiendo equivocarme, con la teoría de Carlos Montenegro, nación contra antinación, patria contra antipatria. Simplemente ahora todo se ha vuelto más complejo. Ya no hay identificable fácilmente una antinación y tampoco hay una nación claramente identificable. Entonces, simplemente el hecho de que exista ese pluralismo de clases significa un pluralismo de intereses que van a competir en elecciones. Y al haber un pluralismo, naturalmente hay muchos partidos, y el ejemplo, por ejemplo, de Europa Occidental nos muestra que es normal, hablando ahora de la coyuntura boliviana actual, es normal que exista un parlamento fraccionado. No es algo negativo. Aquí todavía es normal eso, existen unos llamados a la unidad, etcétera, etcétera. Pero como lo ha dicho también don Ricardo Quijarro en una sesión anterior, la democracia pactada no es algo éticamente reprobable, politológicamente inaceptable, sino más bien es el signo de una sociedad compleja. Y eso es lo que un politólogo boliviano ha estudiado, que vamos a ver en la próxima sesión, la necesidad de un presidencialismo parlamentarizado, la expresión es de René Antonio Mayorga, que tiene que ver con la democracia pactada vista positivamente.